Ahora con algunas voces expertas que nos van a ayudar a entender más sobre esta obra. Agradezco mucho la comunicación al arquitecto Honorato Carrasco, quien es presidente del Colegio de Arquitectos de la capital del país. Bienvenido, arquitecto, y gracias por su tiempo. Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias y disculpe los minutos de retraso para entrar en esta entrevista. Quería preguntarle, porque hay una discusión, hay muchas voces sonando al mismo tiempo en estos momentos, quienes dicen se trató de una falla de estructura desde la obra civil, digamos, y hay quienes dicen puede tener que ver más bien con el mantenimiento. ¿Cómo saber? ¿Es posible que un peritaje en este momento nos pueda decir exactamente si se trató de una cosa u otra? ¿Cómo se hace, digamos, la revisión hacia atrás y sobre todo una vez que ya hubo un accidente? Por supuesto, es necesario esperar los dictámenes periciales y lo que es propiamente el resultado de la ingeniería forense. Esto se tiene que realizar desde las etapas de análisis de lo que fue el diseño, el proyecto, hasta el día prácticamente de ayer y posterior inclusive, porque es con esta información cómo se puede determinar cuál es el origen, en todo caso, de la falla. Sin duda alguna puede estar presente en muchas de las fases, puede haber sido parte de problema de diseño, puede haber sido problema de ejecución, puede haber sido problema de mantenimiento o puede haber sido ocasionado por una combinación de todas estas variables. ¿Cómo se hacen estos peritajes que ya nos adelanta? Es decir, se toman, digamos, piezas de los materiales, no sé si a los planos para ver el diseño y, digamos, la base. Pero todo lo demás, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se hacen estos peritajes? Se tiene que revisar desde el diseño, digamos, la configuración de cada uno de los elementos que constituían la estructura, los sistemas de unión, los puntos de anclajes, las secciones y las dimensiones de los elementos, pasando por los procesos de ejecución. Todo esto normalmente queda documentado por proceso de ley de obra pública. Existe digamos, una secuencia, un seguimiento que está aterrizado en documentales. Estos documentales tienen que ser revisados de tal manera que se analice si los procedimientos de proyecto fueron respetados durante la obra. Así también con una parte que es fundamental, que muchas veces se le presta poca atención y que tiene que ver, sí, con la parte de mantenimiento, porque esta obra, digamos, ya prácticamente se acercaba a los 10 años de su ejecución. Es una obra, en términos generales, pues muy nueva, muy joven, pero que requiere un mantenimiento bajo ciertos protocolos y ciertas condiciones que eventualmente sí pueden verse sí, como significativas en términos de una falla como la que se presentó. Arquitecto, una vez que ya hubo una falla de este tamaño y de esta gravedad, ¿qué se debe hacer con el resto de, por ejemplo, tramos elevados? No sé si también haya que revisar de forma especial este tipo de obras similares. ¿Y qué pasa con el resto de esta línea? ¿No? Digamos que la parte que colapsó es un tramo específico, pero no sé si el daño en este punto específico pueda dañar también tramos más adelante y más atrás. ¿Cuál sería la recomendación del Colegio de Arquitectos? Sí, obviamente ahí hubo un problema de una falla, digamos, de colapso súbito que, digamos, repite muchos tramos la solución. O sea, muchos de los tramos fueron resueltos de manera similar con estas vigas de acero y estas losas prefabricadas en la parte superior. Si y obviamente el evento se presentó también con la sobrecarga digamos, del tren encima de la vía, pero esto no quita la posibilidad de que otros de los tramos bajo soluciones similares puedan eventualmente presentar el mismo tipo de falla. Entonces, la recomendación sería, pues de inmediato, por lo pronto, obviamente, bueno, va a estar cerrado de manera natural. Ahorita no es posible usar, obviamente, la línea, pero creo que sería muy importante tomar las previsiones correctas y hacer una revisión en lo inmediato para ver si existe un riesgo, por lo menos inminente, ¿no? Y de ahí, obviamente, proceder a la siguiente parte, que es la parte de dictámenes periciales, ingeniería forense y determinación de responsabilidades. Esta es una tragedia que nos debe de indignar a todos. Se origina claramente por la negligencia. Habrá que revisar en qué etapas
se dio esta negligencia y quién es responsable de ellas. Déjeme ahondar un poquito más en esto que nos dice. Efectivamente, es un tema sumamente indignante y el tema de las responsabilidades será crucial. ¿Quiénes tendrían que estar bajo escrutinio? Porque me imagino que en esto que nos dice el peritaje total participan un montón de personas, ¿no? Los ingenieros o ingenieras, arquitectos también de ambos géneros, directores, responsables de obras, funcionarios públicos. ¿Cuántas personas se imagina usted que hayan participado en todas estas etapas de construcción hasta llegar hasta este momento? No, bueno, es una gran cantidad de personas. Hay muchos especialistas, en efecto, como bien señala, hay especialistas desde los estudios de mecánica de suelos, los estudios que tienen que ver con la calidad de los materiales, de los insumos, de los diseños, posteriormente de la ejecución, de la supervisión, como señalábamos, y por último en la parte de operación. O sea, la parte operativa no es menor, o sea, hay que revisar si fue llevada adecuadamente los procesos de mantenimiento y de seguimiento cotidiano, ¿no? Entonces, sí es una gran cantidad de personas, va a derivar en peritajes seguramente muy complejos, muy profundos. Me parece que ya la jefa de gobierno anunció la posibilidad de que estos sean llevados a cabo por agentes extranjeros o por compañías extranjeras. Yo pienso que en nuestro país hay la ingeniería y los conocimientos suficientes para poder hacer estas revisiones y estos análisis forenses, pero somos respetuosos de lo que eventualmente se decida, siempre y cuando concluya en una revisión verdaderamente imparcial, técnica y bien desarrollada. De acuerdo, porque como nos dice, con tanta gente involucrada, alguien tuvo que haber dicho algo si esto era una situación tan grave, y si no se dijo nada, entonces tenemos que tener pues mucha cautela de que el resto de las líneas que están operando tengan un poco más de supervisión, ¿no? Es decir, tiene que revisarse toda la operación para que estemos completamente seguras y seguros desde la ciudadanía. Arquitecto, le agradezco muchísimo su tiempo y ojalá podamos mantener la comunicación. Seguramente estaremos hablando de este asunto por un largo periodo. Con gusto, Luisa, a sus órdenes. Igualmente, muy buenas tardes y gracias. Fue el arquitecto Honorato Carrasco, presidente del Colegio de Arquitectos de la capital del país. Vamos con mi compañero Rodrigo Alarcón.